tipo de masculinidad que tengas afecta a todo en nuestra vida y no hablamos de ello, los hombres. Y sobre todo a dejarte florecer. Florecer para ti mismo, florecer para tu familia, florecer para tus amigos. Ese tipo de masculinidad que alcances condiciona mucho las relaciones que vayas a tener, cómo te vas a relacionar con los demás, cuando en realidad esa sensibilidad es una virtud. Es una virtud. Y las mujeres nos dan 1000 vueltas Efectivamente. en ese sentido. Entonces es una virtud y es una virtud que tenemos que desarrollar. Y luego que conversaciones incómodas dan lugar a relaciones cómodas. Claro, exacto. Hay que hablar las cosas. Hay que hablarlas. Los referentes que yo he tenido a lo largo de mi infancia y adolescencia han sido mujeres. Han sido mujeres, mi madre, han sido mis hermanas, la África negra. El individuo no se entiende por sí mismo, sin su comunidad. Él es Ubuntu, él es porque es parte de una comunidad. Hoy es un día bello. Todos los días son bellos, todos los días son lindos, todos los días son super guays, todos los días son geniales, todos los días son bellos y yo. Todos los días son bellos, todos los días son lindos, todos los días son super guays, todos los días son geniales, todos los días son bellos y yo. Un día bello, el podcast de Nacho. Buenas tardes, bienvenidos a Un Día Bello. En el programa de hoy nos va a acompañar mi gran amigo Goy. Goy es un escritor politólogo y también activista en derechos humanos. Es una de las voces panafricanistas más influyentes de toda España y hoy viene a acompañarnos. Bienvenido, Goy. Muchas gracias, Nacho. Efectivamente, como dices, soy politólogo y activista por vínculo, ¿no? Por mi propia trayectoria migratoria, pues me ha hecho dedicarme a esto como una parte de responsabilidad social. Y bueno, y también además Goy es fundador de Kawansa, que es una asociación de estudiantes afrodescendientes, estudiantes universitarios, y luego cofundador de Afrodiccionario. Afrodiccionario es una organización social y educativa que combate la discriminación racial a través del ejercicio de repensar el lenguaje y luego también últimamente escribe mucho y está en ese proceso de aprendizaje sobre masculinidades diversas, concretamente también en masculinidades negras. Y entonces, bueno, hablamos de hacer un episodio sobre este último tema. A mí es un episodio que me hace especial ilusión porque las masculinidades, básicamente el tipo de masculinidad que tengas, afecta a todo en nuestra vida y no hablamos de ello, los hombres, no hablamos de ello. El tipo de masculinidad que tengas afecta a cómo te relacionas contigo mismo, cómo te relacionas con los demás, condiciona todas nuestras relaciones y luego también afecta a nuestra forma de trabajar, a nuestro trabajo, a nuestro entorno. Entonces es importante, ¿no?, este tema. Luego también me parecía que es un episodio importante y no tan solo visto de la sensibilización, sino un episodio que, bueno, también es necesario tenerlo entre hombres, ¿no? Porque esta conversación es necesaria y con esta conversación, más que incomodar, vas a salir ganando. Sí. Vas a salir ganando y tenemos mucho, ¿no?, de lo que hablar, de lo que repensar y todos salimos ganando con esto. Entonces, bueno, hoy repensamos la masculinidad para alcanzar nuestra mejor versión y nuestra versión más auténtica con Goy. Bueno, muchas gracias, Nacho, por invitarme a este programa tan increíble. Estoy aprendiendo mucho con todos los episodios anteriores. Y efectivamente, como has dicho, pues en estos últimos meses o último año estoy reflexionando más en torno al tema de las masculinidades diversas, pues con el objetivo de animar a otros hombres y mujeres también
pero sobre todo hombres, mayores, de mediana edad, chicos y jóvenes, adolescentes, pues a repensar su propia masculinidad y la manera en la que se relacionan con el mundo, ¿no? Pues para que sea cada vez más sana, entendiendo que podemos, bueno, que ha existido y sigue existiendo un patriarcado decimonónico rancio que ha estructurado el sistema en el que vivimos y que provoca pues mucho dolor a mujeres a través del machismo, pero también creo que a muchos hombres, y sobre todo hombres que son conscientes de ese dolor, que viven incómodos en esos rigurosos patrones del patriarcado machista y que quieren cambiarlo, ¿no? Que viven en esa incomodidad y que quieren transitar. Entonces, a través del diálogo, pues es como conseguimos abrir puertas a nuevos planos de ser hombre, ¿no? De ser hombre, de ser amigo, de ser pareja, de ser hijo, de ser compañero de trabajo. Y es un tema importante que cada vez está cogiendo más fuerza. Sí, totalmente. Así que vamos a abrir esta entrevista y a mí me gustaría, antes que nada, preguntarte a ti, Goy, ¿tú qué consideras como una masculinidad sana? Bueno, yo considero como masculinidad sana un proceso de transición de una masculinidad tóxica a una masculinidad más positiva, a una masculinidad no hegemónica, tradicional que conocemos, ¿no? Al no sujetarte solamente a tu aparato reproductivo como definición de tu masculinidad y sobre todo a dejarte florecer. Florecer para ti mismo, florecer para tu familia, florecer para tus amigos y ser un referente para ti mismo, ¿no? En ese aspecto. Es decir, identificar esos rasgos tóxicos o que no son tan saludables para transformarlos y florecer, ¿no? Ese tipo de masculinidad que alcances condiciona mucho las relaciones que vayas a tener, cómo te vas a relacionar con los demás y condiciona al final cómo van a ser tus relaciones. Entonces, en este sentido, en una ocasión tú hablabas de la importancia de la responsabilidad afectivo-emocional y en este sentido me gustaría preguntarte qué clave crees que es más importante para mantener esa responsabilidad en lo afectivo-emocional. Claro. Pues sobre todo desarrollar algunos rasgos sobre la masculinidad positiva, como por ejemplo la responsabilidad. La responsabilidad con las acciones de uno mismo, ¿no? Es decir, saber que todo lo que estamos haciendo tiene unas consecuencias. También desarrollar la empatía, que parecen palabras muy sencillas y banales, pero son fundamentales para convivir de forma saludable con cualquier persona, ¿no? Con tus amigos, etc. ¿Qué pasa? Que muchas veces, y sobre todo ahora en la sociedad en la que se prima más el individualismo, ¿no? O el goce instantáneo o el disfrute de este momento, como que vale todo, pues sin querer priorizamos nuestro único beneficio de forma egoísta sin pensar en las consecuencias que está teniendo ese beneficio, ¿no? Pongo un ejemplo típico y es inicio una relación afectiva con alguien, afectiva sexual, y no le cuento a esa persona o se lo cuento muy tarde, pues que estoy conociendo a otras personas también a la vez, ¿no? O tengo una relación determinada en mi casa, con mi familia, y impongo mi verdad, ¿no? De algo que a lo mejor me está haciendo daño, ¿no? En vez de cuidar esa relación y, oye, contarle tranquilamente a esa persona que algo te está molestando. O incluso cuando estás con tus amigos o amigas, ¿no? Por ejemplo, el típico de una noche de fiesta, estás con tu amiga o con tu amigo, le dejas solo porque has conocido a otra persona y te vas con ella, ¿no? Y dejas a tu amiga sola, en un momento en el que quizás no deba de estar sola porque estás pensando en tu propio disfrute, ¿no? Entonces eso... y porque el plan has quedado en salir con esa amiga. Entonces no te puedes comprometer a hacer un plan y luego... Eso es, sobre todo cuando es una amiga donde ha habido una construcción de la amistad larga y duradera, ¿no?
y que a lo mejor se puede romper, se puede fragmentar por una cuestión momentánea, que a lo totalmente, mejor es totalmente. algo placentero que es otra Como persona las no lo relaciones sabe, ¿no? duraderas en nuestra vida y pilares, como Eso son las es. amistades en nuestras vidas, las relegamos a un segundo plano por algo instantáneo y momentáneo como es un ligue. Efectivamente. Se le está dando hoy en día una importancia a los ligues Total. que no corresponde. Sí, que se dejan atrás Sí. otras cosas importantes, ¿no? Bueno, Entonces, y luego también otro tema súper importante en todo el tema de relaciones afectivas, emocionales, es la lexitimia. ujú, O sea, todas las relaciones que han acabado por culpa de la lexitimia que tiene el hombre. ujú. O alexitimia, más bien llamada diagnóstico hombre, Sí, sí. que es, para muchos que no conozcan, la incapacidad de hablar de nuestras propias emociones y sentimientos. Ujú. Efectivamente. Fucking alexitimia. Sí, sí, sí. O sea, alexitimia cámpora. Alexitimia es agura alexitimia. Todas las amigas que tengo que después de años lo han acabado dejando porque eran incapaz de sentarse con su pareja y hablar. De decirle, oye, esto me ha sentado mal. Que te recojan en tu sentir y decir, vale, esto y esto y esto está mal. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí para mejorar esto? Porque esto no es normal. Y claro, en muchas relaciones también llegan a naturalizar lo normal, llegan a naturalizar lo que no es normal. Y no tienen por qué naturalizar. Claro. Y es que además la lexitimia, o sea, es perjudicial para el hombre también, para su propia salud mental, ¿no? Incluso física. Y yo creo que es principalmente porque se nos han censurado ciertos espacios de expresión para el hombre, ¿no? En el sentido de la masculinidad no es... La masculinidad es racionalidad, la masculinidad no es emocional, sino que eso es algo más femenino, o no es sensibilidad, sino que la masculinidad es dureza. Y sin embargo el ser humano no puede vivir bajo esos patrones tan rígidos, ¿no? Sino que necesita expresar sus emociones. Y si no se expresan, pues como cualquier cosa, se acaban explotando y saliendo de alguna otra manera, ¿no? Es necesario que las personas que quieran trabajar su masculinidad sana desarrollen esta emoción. Yo, incluso a día de hoy, me sigue costando muchísimo expresarme mis emociones y mis sentimientos, muchísimo. Primero porque me da miedo mostrar mi propia vulnerabilidad. Me da mucho miedo porque pienso que van a utilizarla para hacer algo contra mí. Segundo, porque creo que no es importante lo que yo sienta, ¿no? Como hombre hetero, además, creo que hay otros problemas mucho más graves, más que el mío. Y también pues toda esa base que he ido interiorizando a lo largo de mi vida, ¿no? Con frases como pareces un marica, no llores, eso es de mujeres, o compórtate como un hombre, ¿no? Que también me hace plantearme de qué manera construimos el sujeto femenino, o hemos construido el sujeto femenino, para que el hombre quiera alejarse totalmente de que se ha identificado como eso, ¿no? Claro. Y cualquier sensación o aspecto o manifestación que hagas que pueda parecerse a lo femenino tiene que estar después contrarrestado por otra acción que parezca masculina, ¿no? Para afirmar tu identidad masculina. Cuando en realidad esa sensibilidad es una virtud. Es una virtud. Y las mujeres nos dan 1000 vueltas Efectivamente. en ese sentido. Entonces es una virtud y es una virtud que tenemos que desarrollar. Y luego que conversaciones incómodas dan lugar a relaciones cómodas. Claro, exacto. Hay que hablar las cosas. Hay que hablarlas. Hay que hablarlo todo. Y oye... Sobre todo cuando muchos hombres pueden estar sufriendo, pueden estar viviendo un trauma interno y luego acaban autolesionándose o acaban refugiándose en el consumo excesivo de alcohol y de drogas o de relaciones sexuales perjudiciales porque no saben cómo expresar, cómo sacar esa emocionalidad, porque no saben, ¿no? Entonces yo recomiendo que si les cuesta hablar, que utilicen otras formas de expresarlo, como por ejemplo a través del arte. Yo lo hago a través de la poesía. Se puede hacer a través de la danza, ¿no? Sí, es decir, que son lenguajes universales que pueden ayudarte a expresar, ¿no?
lo puedes hacer a través de la pintura, lo puedes hacer, es decir, buscar herramientas para canalizar esa expresión de nuestro sentir, ¿no? Que es muy, muy necesario para después, poquito a poco, ir transformándolo a lo mejor en conversaciones como estas. Porque al final también el arte es expresión a través de la belleza. Efectivamente. Es muy terapéutico en ese sentido. Eso es. Sí, eso luego es. otro tema que hace mucho daño en las relaciones es el no me rayes. El invalidar los sentimientos de tu pareja por no me rayes. No, pues te estoy diciendo algo que me está afectando, entonces también hay que recoger en ese sentir a la otra persona, y más cuando muchas veces tienen razón. El otro día en el gym una amiga mía venía y decía, es que claro, mi novio ha acabado exámenes y ya han pasado 3 días y dice que nada, que no le raye, que quiere quedar con sus amigos, pero claro, hace que no le veo 3 semanas. Y yo, ¿cómo que no te... wow, esa relación... Que no te raye, ¿entiendes? Yo me la plantearía. Claro, y es como, ya han pasado 3 días, también el orden de prioridades, y es como, no naturalices algo que no es normal, porque no es normal. Así que le dije, coge y dile, dame mi lugar. Claro. Y cogió y le dijo, dame mi lugar. Se lo dejo así. Funcionó, Literalmente le Ahora funcionó. está esa coña cada vez que viene al gym le decimos, dame mi lugar. Claro. Pero es verdad. Sí. Es verdad. Sí, me mola porque es que a veces hay que dar un empujón. Porque Totalmente. nosotros no nos atrevemos a hacerlo, ¿no? Y tiene que venir una tercera persona para sacudirnos y decirnos que a veces es poner en riesgo una relación de pareja, ¿no? Cuando ves que asoman las orejas al lobo, uno se pone más nervioso y dice, bueno, pues quizás tenga que reeducarme, deconstruirme en ese sentido, ¿no? Y si le ha servido a esta pareja, pues oye, que lo utilicen muchas más parejas, ¿no? Eso es. Muy bien, pues bueno, y luego Goy, tú que además de escribir y hablar mucho de este tema, das charlas, entonces, ¿has tenido algún problema al trabajar con población mayor? Porque sí que la población joven, pues bueno, está empezando a cambiar por la educación, está empezando a recibir otro tipo de educación, pero igual con población mayor es más complicado trabajar, ¿no? Porque les incomoda hablar de esto, ¿no? ¿O hay más reticencias? Sí, pero déjame decirte que no he notado la diferencia a la hora de hablar sobre masculinidades entre hombres mayores y jóvenes, ¿eh? Al final genera incomodidades y tensiones en todas las generaciones por ahora. Sí que es verdad que la manera de vivir y de expresar la masculinidad es distinta, por eso hablamos de masculinidades, que son plurales, no solamente hay una, sino que tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con la religión que procese, tiene que ver con la cultura, con el espacio geográfico donde vivan. No se entiende igual en China, por ejemplo, que en Pakistán, que en Sudáfrica, que en Inglaterra. Se entienden de formas distintas, aunque sí que es verdad que un patriarcado con rasgos muy comunes, ¿no? La edad sí que marca la diferencia de forma de expresión. Por ejemplo, la cercanía, ¿no? La cercanía con otros hombres. La noto mucho, ahora que estoy con adolescentes, la noto mucho más desarrollada entre ellos, que se tocan, se abrazan, se dan besos, que a lo mejor en personas más mayores, ¿no? Donde la lejanía, donde los espacios, donde el no me toques, no soy maricón, o si te abrazo, luego te voy a confirmar que no soy maricón, o si lo hago es porque estoy borracho, ¿no? Donde se rompen esas rígidas normas en momentos de euforia. Pero sí que genera incomodidades, tensiones, porque no quieren reconocer que están siendo opresores, ¿no? Que son parte de un sistema, de un engranaje que oprime a otros colectivos como las mujeres, personas trans, personas homosexuales, personas racializadas, etcétera, ¿no? Y luego porque es como replantear todo su sistema de valores. Tú imagínate que vives en todo el privilegio y te están diciendo y te sacuden los pilares del privilegio, blanco a lo mejor, o de privilegio como hombre, y te están diciendo, oye, que ese sistema que te has montado está siendo destructivo y dañino para muchísimas personas, ¿no? Entonces, el no reconocimiento, que es la negación. Sí. La negación, la frustración, y luego algunos permanecen en ese pensamiento rígido y que no quieren replanteárselo porque solo encuentran beneficios mutuos,
y beneficios que a lo mejor reparten entre otros hombres, ¿no? Pero hay otras personas, otros hombres que no, que reflexionan y empiezan a tener una apertura mental, una tolerancia y dicen, bueno, vamos a ver si quizá es verdad que estamos ejerciendo una opresión hacia ellos, de qué manera nos está afectando, es decir, que esas personas también son víctimas de ese propio sistema que se reproduce, que reproducen ellos mismos. Vamos a ver si podemos cambiarlo. ¿Qué otras alternativas hay de vivir la masculinidad? ¿Qué nos enseñan otras culturas? ¿Qué nos enseñan otras generaciones? ¿Qué nos enseñan las personas que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Entonces, es un poco difícil abordarlo, pero la manera de abordarlo es distinta. Con los nenes, con los más jóvenes, risas. Jaja, has dicho tal, pero con los más mayores es censura. No, esto no es así porque toda la vida ha sido así y ahora no van a venir. Es más, hace poco el CIS sacó un estudio en el que decía que el 45% de los hombres en España sienten que ahora son ellos, es decir, que las mujeres ahora tienen más ventajas que ellos, ¿no? Entonces esto nos hace pensar mucho de qué manera están percibiendo ellos el feminismo o poner en igualdad de... Sí, lo perciben como una amenaza. Como una amenaza. A lo suyo, en vez de bueno, pues una igualdad. Sí. Y que no es una amenaza, es decir, no se trata de poner... No es una amenaza, ¿no? Se trata de darle el valor a cada uno. Claro. El valor que le corresponde a cada persona. Claro, sobre todo porque se tiene que hacer... una mirada histórica de cómo ha sido la construcción de nuestra masculinidad y cómo ha sido que ha sido en oposición a la feminidad, ¿no? Y la opresión hacia las mujeres, no en un binomio igualitario de hombres contra mujeres. No se trata de enfrentar, sino simplemente de ofrecer alternativas mucho más saludables, que no conoces si no las experimentas, a veces incluso, ¿no? Ok. Y luego, Goy, bueno, aparte de escribir y hablar sobre masculinidades diversas, también escribes mucho sobre estereotipos raciales. Hay un libro muy bueno de un escritor cubano que es difícil ser negro y fácil ser hombre. Entonces, me gustaría hacerte esta pregunta ahora a ti. Claro. ¿Es fácil ser hombre y difícil ser negro? Sí. Bueno, por un lado decir que este hombre lo escribe también en un contexto distinto al de España, es decir, en una población multirracial como es Cuba, en el que esa multirracialidad pues da como una visión de que no hay discriminación racial, ¿no? Entonces él plantea esta cuestión para animar a la población cubana a revisar esos prejuicios que sí que tiene frente a las personas más oscuras, ¿no? En España no es igual, pero es algo parecido, sobre todo con las personas migrantes de origen africano, ¿no? En este sentido, yo como hombre, pues sí que tengo una serie de privilegios, ¿no? Hetero, estudios, trabajo, el idioma, la documentación, y que me sitúan en una posición piramidal elevada y que me permite, que no me obliga, que son dos cosas distintas, me permite oprimir a otros colectivos, ¿no? Como el colectivo de las mujeres, el colectivo de personas trans o LGTBIQ+, o el objetivo de personas discas, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, como persona negra en un país donde hay un racismo estructural, social, cultural, político, económico, pues sí que me siento oprimido y vivo como en una dualidad constante, ¿no? Esa doble dualidad, ¿no? De la que habla, de víctima y opresor. Sí, de hecho, Frantz Fanon nos habla de esto también, ¿no? Nos dice cómo el hombre negro no puede disociarse de su propia negritud, que sería un ejercicio que debería de hacer, pero viviendo en una población de mayoría blanca es muy difícil disociarse, ¿no? Vivo como oprimido, que no como víctima o como victimario, es decir, no vivo victimizado constantemente, sino que mi propia resistencia me hace, o mi propio ejercicio de resistencia, responsabilizarme de mi propia situación, ¿no? Responsabilizarme como hombre para dejar de oprimir a mi colectivo, incluso dentro de mi propia comunidad, pero también como negro
para que dejen de oprimir a las personas racializadas, ¿no? A través del racismo. Entonces es una cuestión interesante porque se nos puede señalar, y te pongo un ejemplo, una mujer blanca con un estatus social medio, elevado o medio normal, frente a un hombre negro, como yo, por ejemplo, como he dicho, con estudios, ¿quién tendría mayores privilegios? ¿No? ¿Quién tiene más privilegios sociales en ese momento? ¿Por qué tipo de privilegios o de espacios de poder estamos luchando? Entonces, generalmente, como hombre, podría decir, bueno, pues los hombres, nosotros ocupamos más espacios de poder. Sin embargo, cuando echas un vistazo a los espacios de poder, de decisión, a nivel institucional, a nivel empresarial, no ves cargos dirigidos por hombres negros, sino que cargos dirigidos por hombres blancos y después, ahora, por mujeres blancas, ¿no? Pero todavía no hay hombres negros y más lejos todavía, mujeres negras y más lejos todavía, mujeres negras trans. Claro. Y más lejos todavía, ¿sabes? Entonces, en esa pirámide de escalas de oprimidos y opresores, pues nosotros nos situamos en un espacio intermedio que va fluctuando y que también depende del país en el que te muevas, ¿no? Una sociedad puramente africana, como hombre, pues no voy a tener esos problemas raciales, generalmente, pero en una población de mayoría blanca, pues sí, ¿no? Entonces es aprender a convivir con eso y romper esas dinámicas para no quedar atrapado en esa dualidad. Y hablando de referentes afros en la construcción de masculinidades sanas, es muy importante, ¿no? Tener esos referentes, porque también si tienes un referente negativo, puede causar que tú no alcances, ¿no? el construir tu masculinidad en su plenitud. Entonces también es importante, pues, hablar de referentes, ¿no? Para ti, ¿qué referentes son positivos en la construcción de masculinidades sanas? Referentes afro hay miles de millones, sí, pero digo, en la construcción de masculinidades sanas. Sí. Vale, pues brevemente te voy a contar un poco mi vida, ¿vale? Para que a lo mejor se contextualice mi respuesta, y es que no he tenido referentes masculinos negros positivos en general a lo largo de mi infancia, ¿no? Entonces eso me alejó de la aceptación de mi propia negritud, porque yo no quería ser ese hombre negro, y también me alejaba de los aspectos de ser hombre, ¿no? Aceptarme en mi plenitud como hombre. Entonces huía un poco hacia otras categorías de género, pero con la adolescencia pues sí que ya se marcan otros rasgos masculinos mucho más fuertes como para enraizarme, ¿no? Entonces los referentes que yo he tenido a lo largo de mi infancia y adolescencia han sido mujeres. Han sido mujeres, mi madre, han sido mis hermanas, personas fuertes que me tocaba seguir sus propios modelos, ¿no? Sin embargo, no eran suficientes porque no son hombres y entonces no sienten como hombres, pero sí puedes aprender muy buenos valores, como estos que hemos dicho antes: la responsabilidad, la empatía, el trabajo, etcétera, el cuidado de la familia, que incorporas a tu masculinidad y que generalmente no están asociados a la masculinidad hegemónica, ¿sabes? Entonces yo incorporo, o esa sensibilidad o esa emocionalidad la incorporo. Es verdad que luego en mi edad adulta las rechazo, ¿sabes? Las dejo de lado y digo, no, estos valores no me sirven. Entonces yo creo que los referentes buenos pueden ser personas que están en nuestro entorno, sobre todo mujeres. Y me encanta que digas referentes en masculinidades, sobre todo las mujeres y las madres negras. Eso me encanta. Totalmente. Pero porque les ha tocado. Ellas te enseñan esa sensibilidad, ese aspecto de cuidado de la familia, responsabilidad afectiva y todo, pero luego también el trabajo duro. El trabajo, el valor. La superación,
el poder con todo. Realmente Efectivamente. la mujer negra y sobre todo migrante que ha venido desde fuera aquí, joder, realmente es muy buen ejemplo de trabajo duro y muy buen ejemplo también de todo lo que se supone que tiene que transmitir la masculinidad. Claro, efectivamente. Son perfectos, bueno, perfecto no es nada, pero quiero decir que son ejemplos muy, muy útiles para construir masculinidades. También... Creía que me ibas a decir un referente solo hombre, ¿no? Claro. Y no decir una mujer, entonces me ha gustado esa respuesta. Luego también hablar de masculinidades, no por ser hombre vas a entender mejor las masculinidades. Claro. Es decir, porque no hay una única masculinidad, sino que son diversas. Efectivamente, son diversas. Puedes ser otro género y entender y reflexionar y dialogar en torno a las masculinidades. Como otros referentes tengo un amigo que se llama Eric, que tiene una cuenta que se llama Black Love, que recomiendo seguir. Black Love. Me lo voy a apuntar. Bastante interesante, y es una persona con la que durante el año pasado pues hemos estado dialogando, me ha dado muchos tips de cómo seguir profundizando en esto. Que profundizando en esto no quiere decir que ahora sea el referente yo para otros hombres. No me considero un referente de las masculinidades negras. Es más, no me considero un ejemplo a seguir en muchas de las prácticas. Yo te pondría a ti un ejemplo, Yo no me considero, sobre todo porque yo considero que yo hago esto de las masculinidades porque necesito trabajar esto, porque he visto que he expresado una masculinidad tan tóxica en mi vida que me ha enfermado, y por lo tanto pido ayuda a través del diálogo, a través de el exponer mis propios pensamientos, mi propia vulnerabilidad en público, para que otras personas como tú creemos estos espacios de diálogo. Es decir, no lo hago porque sepa mucho, sino al contrario, Bueno, lo hago porque no sé. Lo sabes de primera persona y lees mogollón, eres súper autocrítico. Nunca he visto a una persona tan autocrítica y que se trabaje tanto como tú, Boy. Sigo ahí, pero en ese sentido sí que me gustaría como que yo no soy un referente, que lo hago porque necesito apoyo, ¿no? Y que lo hago desde lo individual hacia lo colectivo para que sea un movimiento político al final y no se quede solamente en palabras. Pero para ir acabando esta pregunta, hay uno que me gusta mucho, que es Denis Mukwege también, que es un doctor congoleño que ha trabajado mucho con mujeres víctimas de guerras o víctimas de violaciones, que se fusionan ambas cosas, y que ha recibido algún premio de reconocimiento. Me parece muy bien. Este hombre me parece un muy buen referente para seguir en cuanto a los valores, el mensaje, el estilo de vida que tiene, etcétera, para el resto de jóvenes o de hombres mayores también, ¿no? O sea que los hay por ahí bastantes. Y luego, a mí, un aspecto sociocultural del hombre negro que me gusta mucho y creo que en Occidente estamos empezando a perder es la responsabilidad del cuidado de la familia política. Esto se ve mucho en la dote matrimonial, ¿no? Que aquí, desde una perspectiva eurocentrista, queda como... no se ve bien, ¿no? Porque es como ponerle un valor monetario a la mujer. Claro. Y luego yo, cuando viví en Kenia, claro, ahí me ayudó mucho a ver las cosas desde los ojos de allí. Claro. Y de construir todo mi pensamiento. Y es muy bonito porque, claro, eso significa la dote matrimonial es: yo me caso contigo, tú y yo decidimos casarnos, y si me caso contigo, me caso con tu familia. Porque casarme contigo es casarme con tu familia, con tu entorno, con todo lo que tengas que ver. Y hacerte cargo del cuidado de la familia. No es ponerle un valor a la mujer de 30 vacas o X dinero, ¿no? Es decir, claro, vamos a pasar a ser una unidad familiar, entonces ahora pasamos a ser una unidad económica. Claro, eso es. Y ahí es como, bueno, yo me responsabilizo también del cuidado de la familia, porque la familia política es la familia. Eso es. Entonces yo te voy a dar también X vacas porque ahora compartimos todo. Claro, claro. Y bueno, ¿y por qué se da vacas? Bueno, porque tiene un valor monetario, y ahí en África lo que más cuesta conseguir pues es el dinero, ¿no? Entonces compartes pues lo que más cuesta, ¿no? Compartes todo.
Y eso me gustó mucho. Luego también muchas cosas de la afectividad entre hombres negros, ¿no? Ahí, por ejemplo, culturalmente, cuando Eric, el jefe, ¿no? Mi jefe en Kenia, cogía y se daba un paseo conmigo y siempre me cogía la mano. Claro. Claro, yo flipaba, pero es bonito, ¿no? Sí. Y claro, él va tan tranquilo de la mano. Me pasó también en el Festival Folclórico, cuando estaba ahí en la organización, que acompañaba a Uganda, y Gordon, el jefe, que era así muy grande y muy serio, cogía y siempre me cogía la mano. Iba a todos lados conmigo en la mano. Claro. Y luego, bueno, también en países del norte de África, en Egipto, países de cultura árabe y tal, también son muy afectivos, ¿no? Siempre entre hombres se saludan con besos y sí que la afectividad entre hombres la tienen más naturalizada que, por ejemplo, aquí, ¿no? Claro, en muchos claro. aspectos. Claro. Y... Sí, son culturas distintas y por eso siempre hay que, cuando se habla sobre masculinidades, tiene que ir atravesada de una cuestión cultural, ¿no? Sí. Por eso hablamos en plural y efectivamente en países africanos, en países de Abya Yala, América Latina, por ejemplo, la cercanía, el contacto humano está muchísimo más naturalizado, es más, se fomenta que haya contacto humano, ¿no? ¿Por qué? Porque son sociedades generalmente más comunitarias también, donde se da muchísimo valor a la comunidad y no tanto al individuo. Y es más, me atrevería a decir que en la África negra el individuo no se entiende por sí mismo sin su comunidad. Él es Ubuntu, él es porque es parte de una comunidad, ¿no? Entonces eso se manifiesta en la masculinidad con esa cercanía, con ese apoyo, con eso tal. Sin embargo, eso es muy bonito con respecto a aquí, pero no quita que haya un patriarcado muy duro y muy opresivo hacia las mujeres, ¿no? Es decir, o hacia los niños más jóvenes, ¿no? Es decir, aparte de que haya esas manifestaciones afectivas, no resta que haya un patriarcado todavía muy duro, ¿no? Y sobre lo que has comentado de la dote, es muy bonito, de hecho en mi familia lo practicamos y lo seguiremos practicando, creo. En mi caso no lo sé, si me caso algún día y la pareja que tengo quiere, pues a lo mejor también lo haría, no lo sé. Pero sí, me gusta que lo hayas sacado porque es una cuestión cultural de controversia. Hay personas que no quieren hacerlo, personas afrodescendientes que han migrado, que no quieren hacerlo. Hay otras personas que sí, y desde mi opinión no es ponerle el valor a una mujer, sino es decir, el hombre en este caso dice, yo os demuestro que soy capaz de cuidar y mantener materialmente a vuestra hija, ¿no? O al miembro de la familia. Y también soy capaz de proveer materialmente a la familia, en cierto modo. ¿Qué pasa? Que también actualmente pues, hay abusos y hay personas que se aprovechan de la dote, ¿no? Y dicen, pues ahora te pido que me des 100.000 euros. Pero general, el fondo, la semilla es otro. La esencia, no es tanto lo que des o lo que tengas, sino el decir, joder, pasamos a ser una unidad familiar y una unidad económica. Efectivamente. De hecho, es más, claro. Aquí en España yo creo que se practicaba también algo muy parecido. Ahora se está empezando, ¿no? a perder. Sobre todo en pero los espacios... antes se practicaba, claro. Más, no la dote en sí, pero esa concepción, sí, ¿no? Claro, de exacto. Esos espacios más de compartir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un hombre que en muchos países que es capaz de dar una buena dote, pues a lo mejor su categoría social sube, ¿no? Pero ese hombre a lo mejor no está haciendo un ejercicio de masculinidad necesario, ¿no? Entonces está muy bien esos aspectos de los cuales podemos incorporar, ¿sabes?, a las masculinidades de aquí, pero también necesitan ser incorporados desde mi punto de vista otros aspectos de masculinidades positivas que hay aquí para trasladarlos allí, ¿no? Sí. Es decir, hacer como una mezcla, una fusión, un diálogo de cultura, que somos la diáspora. Por eso también para la diáspora, para las personas que hemos migrado, nos resulta fácil también convivir con diferentes masculinidades, porque son rasgos culturales que se te quedan y luego al final los eliges o los desechas, ¿no? Claro. En ese aspecto. Sí.
Y luego también un aspecto muy importante en el tema de masculinidades diversas y de reconstruir tu masculinidad más plena es el tema de mostrar vulnerabilidades y hablar de las emociones. Como que hay tanto pudor en mostrar tus vulnerabilidades por miedo a parecer débil o parecer menos hombre. Claro. Ese pudor también nos lo tenemos que ir quitando. Es súper importante trabajar esto. Hasta que no trabajemos esto, poco va a cambiar, ¿no? A ti, en este aspecto, ¿hay alguna emoción que te gustaría compartir? ¿O alguna vulnerabilidad? Pues sí. Fíjate que nos reímos ya directamente, ¿eh? Que nuestra primera... Nos reímos porque es como que nuestra... una pregunta que incomoda, ¿no? Sí, total. Incomoda, total. es como... Total, es como abrirte. Pues, a ver, creo que soy en parte responsable de mucho dolor, Nacho. De mucho dolor y hacia otras personas del género femenino, ¿no? En relaciones afectivas o amistosas que he tenido. Sé que muchas de estas personas a día de hoy siguen heridas y que ha fracturado nuestra amistad después, y la verdad es que me da mucha pena, pero han sido procesos en los que he ido aprendiendo, ¿no? Y actualmente estoy mejor que hace 2 años en ese aspecto, ¿no? Entonces yo les pediría perdón, me gustaría pedir perdón públicamente a todas esas personas. No voy a decir sus nombres, pero si me escuchan, pues cada una puede sentirse identificada, ¿no? Perdón por esos malos ratos que he hecho pasar, perdón por no haber sido capaz de valorar sus emociones, sentimientos, sus cuidados, de no haber respetado la dignidad del ser humano, o de haber sexualizado a las mujeres, ¿no? en ese aspecto. También perdón a mis hermanas y a mi madre, en este caso, ¿no? Pues como hombre la he cagado varias veces yo me sumo también a este speech que estás haciendo ahora. Y yo creo que muchos hombres nos tenemos que sumar, porque yo me siento también muy identificado en todo lo que dices. Y todo lo que dices, que es que igual. O sea, yo creo que también he sido muy maduro en muchos aspectos. Muy maduro, exacto. Y de los cuales me arrepiento tanto, y luego con el tiempo digo, tío, qué inmaduro, joder. Sí. O cuántas personas valiosas he perdido por no saber portarme. Por no saber portarte. Sí. Pero también al final creo que hay que seguir avanzando. Claro. ¿Sabes? Tenemos que aprender de eso, no volver a repetirlo o no hacerlo de la misma manera, ¿no? Seguir avanzando, por eso es bueno esa responsabilidad emocional, ¿no? De la próxima relación que tienes. Ya no digo afectiva, porque muchas veces cuando hablamos de masculinidades estamos entendiendo como que se enfoca a lo masculino, a la relación afectiva sexual con una mujer, ¿no? Y la masculinidad sana es muchísimo más, efectivamente. En todos los aspectos de la vida. Como hemos dicho al principio, la masculinidad, el tipo de masculinidad que tengas afecta a todo, hasta en el trabajo. Sobre todo es necesario contrarrestar todos esos discursos que te encuentras ahora en las redes sociales de masculinidad hipermasculinizada, en las que hombres jóvenes o más mayores utilizan palabrotas, tacos, se posicionan de forma muy contundente sin dar argumentos flexibles, marcando diferencias entre hombres y mujeres como muy rígidas, promoviendo la violencia o la agresividad, ¿no? No sé, yo me encuentro mucho de eso y me da un poco de miedo o de miedi que todos los chavales que se están consumiendo ese producto no son conscientes de que lo están influyendo y están interiorizando todos esos valores, ¿no? Sí, entonces, es muy peligroso, porque al final estás todo el rato consumiendo ese contenido. Claro. Y ese contenido al final, consumiéndolo todo el rato, te hace mella. Claro, te hace mella. Comportamiento. Eso es. Entonces hay que necesitamos ser crear, muy cuidadoso con el tipo de contenido que consumimos. Y crear una contranarrativa. Crear una contranarrativa contra todos esos discursos tóxicos, porque de hecho algunos... Y también la responsabilidad de los propios hombres de crear esa narrativa. Por eso, porque exacto. Los referentes que crean esta narrativa son mujeres, nos llevan años de ventaja. Entonces también hace falta que también el hombre empiece a
tener esta narrativa. Que parece que solo las mujeres, ¿no? Lo hacen. Claro, No, sí, responsabilizamos. Hay que responsabilizarse también de tener esta narrativa. Sí. Efectivamente. Y creo que cada vez hay más hombres que se animan a hacerlo, que salen de su cajón de desastres interior y que empiezan a decir, oye, mira, yo también necesito hablar de esto, tal. Sin embargo, creo que por mucho que, y a lo mejor esto es un mensaje un poco pesimista, ¿no? Pero por mucho que trabajemos, creo que parcialmente vamos a seguir promoviendo, apoyando, fomentando el patriarcado tóxico de alguna manera, porque lo tenemos tan interiorizado, que no somos conscientes de que lo estamos reproduciendo muchas veces, ¿no? A la hora de elegir, de decir una palabra a una persona, estamos constantemente representándolo, ¿no? O incluso no nos beneficia, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que siento que avanzo 3 pasos para adelante en cuanto a mi masculinidad sana y retrocedo 2 y la vuelvo a cagar en el mismo punto donde pensaba que ya estaba superado, ¿no? Sí, puede ser un proceso lento. Es un proceso lento y por eso hace falta que haya mucha pedagogía, mucha educación, mucha sensibilización, mucho diálogo, que sea constante y que no sea me hago un curso de masculinidad sana de un mes y ya todo solucionado, ¿no? Sino que es un proceso constante y largo. Sí. Y tú hoy, como hombre negro en España, ¿te es más complicado salir con una mujer blanca que con una mujer negra? Porque también cuando en el tema de relaciones, cuando sales con una mujer blanca también tiene que salir con tu identidad cultural. Tiene que abrazar también tu cultura. Y la cultura es súper importante en tema de relaciones y de todo. Y es importante que tu pareja pues también encaje con tu cultura. Sí, es importante porque creo que las relaciones afectivo-sexuales son una cuestión política también, ¿no? Y somos sujetos políticos, somos sociales y necesitamos posicionarnos ideológicamente frente al racismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los efectos del racismo, sobre todo en países como Estados Unidos, donde hay datos que lo demuestran, llevan o conducen que haya una elección de la pareja contraria a la etnia en la que estás. No quiere decir que porque yo esté con una mujer negra o una mujer esté con un hombre negro o 2 hombres negros estén juntos o 2 mujeres, eso garantice el éxito de la relación. No quiere decir eso, sino que quiere decir que el estar con una persona de tu misma etnia o cultura u origen geográfico puede facilitar muchísimo la relación en muchos aspectos, ¿no? En esa cuestión racial, es decir, esa persona te va a entender las opresiones que tú vives, las va a entender muchísimo más fácil, si es consciente, puede no serlo. La cuestión de la alimentación, los valores que quieren transmitir a la futura familia, la familia con la que convives, ¿no? También. El tipo de espacios que compartes, la música, etc. La música, súper importante la música. Por ejemplo, ¿no? Que no es una garantía total, pero que sí que puede facilitar. Total. Ahora, si se está con una persona de una etnia distinta, por ejemplo blanca, tú y yo somos pareja, pues creo que tú deberías de hacer un trabajo de deconstrucción con respecto a la masculinidad por un lado y al tema del racismo por otro, ¿no? De construirte, porque también el racismo son aprendizajes interiorizados que luego emitimos, ¿no? De forma consciente o inconsciente, pero muchas veces por la segunda. Entonces, hacer ese trabajo de colonizar tu propio cuerpo, de colonizar tu propia mente, abrazar el panafricanismo en este caso, conocer cuáles son las cuestiones de mi país de origen, conocer cuáles son los valores, los principios, las religiones, es decir, no simplemente limitarte a estar con una persona racializada sin querer abrazar todo lo que conlleva ser una persona racializada en un estado blanco, ¿no? En ese sentido, es decir, yo valoro, o sea, celebro las relaciones mixtas, por supuesto, pero sí que es necesario que se tiene que hacer trabajos mutuos entre las familias. Conozco relaciones donde la familia no acepta que su hija esté con un hombre negro. ¿Por qué? Porque se supone que el hombre negro es todas las cuestiones que se asocian. O a viceversa, familias negras
que no aceptan que su hijo o que su hija esté con una persona blanca, ¿sabes? Claro, o yo conozco otros casos de intentar como blanquear, ¿no? Al novio. En plan, bueno, me encanta salir con una persona negra, pero Justo. pero que se porte como una persona blanca. Efectivamente. ¿No? Y es como, Efectivamente. joder, pues tienes también que abrazar su cultura. Si no disfrutas y abrazas esa cultura, es que no os va a ir bien. Sí, sí. Blanquearla también es paternalizarla, ¿no? Es decir, como persona blanca, con ese racismo interiorizado, sentir que tienes que cuidar de esa persona negra, ¿no? Porque está en una situación más vulnerable, que lo puede estar, o puede ser a viceversa, pero digamos en términos generales puede estar en una situación más vulnerable, pero eso no significa que no sea una persona adulta, que no tenga su propia madurez, sus propias inquietudes, sus propias habilidades y herramientas que le van a posibilitar desarrollarse en la vida. Por ejemplo, chicos migrantes de reciente llegada que han salido de sus países en condiciones difíciles, me vas a decir tú que ahora le vas a ayudar tú a conseguir le puedes ayudar en ciertas cosas, ¿no? Pero no puedes maternalizar o paternalizar a esa persona que se ha pegado un viaje que tú ni siquiera podrías sobrevivir en él, ¿no? Porque no tienes habilidades para hacerlo, ¿no? Entonces sí que percibo mucho eso en las relaciones mixtas, ¿no? En las que yo he analizado. Hay otras que se basan en el amor puro, entre comillas, pero hay otras que se basan en la instrumentalización de ambas partes, ¿sabes? Yo te instrumentalizo porque tengo unos estereotipos de los hombres negros como hipersexuales, como muy masculinos, como muy tal, y luego se llevan una decepción, ¿sabes? O a viceversa. Y luego las relaciones se rompen porque se han basado en una idealización de estereotipos raciales. Totalmente. No quedar ahí encerrados. Y luego, súper Goy, además de politólogo y escritor, eres poeta, escribes unos poemas muy buenos. Bueno, gracias. y nos podrías leer uno de tus superpoemas. Sí, podría leer alguno, pero no me considero poeta, me considero escritor de poesía, pero no... Solo publico en redes y tal, me gusta filosofar y para mí la poesía es mi herramienta, mi vía de escape, ¿no? Sobre todo cuando era más adolescente, de toda esa rabia contenida que vendría de algún lugar, pues mi vía de escape. No me considero poeta, pero sí es persona que escribe poesía. Efectivamente, no me pongo el título. Me gusta esa frase. Pues muy bien. Tengo un poema aquí que puedo... ¿Cuál quieres deleitarnos? Pues ya que estamos hablando de masculinidades negras... ¿Tienes uno de masculinidades negras? Sí, tengo uno que escribí hace unos años. Qué bueno. y dice así: mi masculinidad negra cayó en un pozo. En un pozo cayó mi masculinidad. Lesionó mi pectoral izquierdo, donde acumulo lágrimas de un niño que echaron al encierro, y yo en ella me encerré. Candombe, me exilié del paraíso, a los pájaros por volar a veces envidio, porque ligeros en los movimientos y libres así como sus pensamientos. Mi virilidad edificó privilegios, construyó límites en mi universo, avaló más de 60 entierros. No puedo más, he de enfrentar a puñetazos mi ego supremo, de colonizar mi cuerpo, asaltar mi pene erecto, porque fracasar es un concepto anal que a los valientes nos mantiene inquietos. Armaduras de un caballero, que duras armas las soledades del macho negro. Derriba los miedos, abrazando mi cuerpo. Derriba los miedos, perforando tu intelecto. ¡Bien! ¡Wow! Muchas gracias. Qué bonito, qué regalazo, Goy. Joder, muchísimas gracias. A ti. Y qué manera de recetar, ¿eh? Sí, gracias. Recitar poesía. Recitar poesía. ¿He hecho recetar? Sí, creo que has dicho recetar. Estamos en una cocina, pues... Si me he dado cuenta de decirlo, sí, recetita, claro. Aquí siempre en la cocina, ya sabes. Es nuestro espacio favorito, donde siempre nos abrimos. Eso es, muchas Qué gracias. bueno, Goy. Y te voy a lanzar la última pregunta. ¿Algún mensaje que te gustaría lanzar para cerrar esta charla? ¿Algún mensaje que me gustaría lanzar?
Sí, y es que para todos aquellos hombres que quieran trabajar su masculinidad sana, que sigan avanzando, que no se rindan, que es una carrera larga, que busquen apoyo, que no se queden solos, que lean, que consuman feminismo, pero sobre todo que no se rindan, ¿sabes? Porque a veces la cagas, te señalan y te apetece tirar la toalla y decir, bueno, sigo subido en mi caballo, pero no. Creo que hay esperanzas de que la masculinidad tóxica algún día acabe y podamos florecer todos y todas en este jardín, ¿no? Y celebrar que todos los días sean bellos. ¡Wow! Vale. ¡Qué maravilla, Goy! ¡Qué regalazo tenerte aquí! Ahí. Siempre que estoy contigo aprendo algo. Sí, lo mismo, Siempre. es mutuo. Me encanta hablar contigo. Muchísimas gracias por Rafiki venir. Guamilele. Marafiki Guamilele, Guamilele, eso que ahí. es amigos para siempre. Amigos para siempre. En Swahili. Eso Porque es. Goy y yo nos conocimos en Kenia. Sí, Y fue un regalazo que me dio Kenia. Así que muchísimas gracias. Seguimos creciendo juntos, hermano. Seguimos creciendo juntos. Y nos vemos en el siguiente episodio aquí en Un Día Bello. Adiós.